Hola hermanos y hermanas, somos Iglesia, somos Amisadai y esta semana vamos a estar reflexionando acerca de la fe, fe para vivir y realmente cuánto necesitamos, ¿verdad? La fe. La fe viene de una palabra griega, la fe en Cristo, que significa seguridad, creer, creencia, fidelidad. Y la fe es un fruto del Espíritu, ¿verdad? La fe en Dios. Y la Biblia nos dice en Hebreos 11:1, creo que muchos lo sabemos, pero se los voy a leer en la versión NTV, dice que la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Es decir, que la fe es previa a aquello, ¿cierto?, que después vemos, ¿verdad? La fe viene antes, cuando no podemos ver lo que nosotros estamos a lo mejor pidiendo, anhelando, ¿cierto? O lo que la Biblia nos ha dicho. Nosotros antes tenemos fe. Y la Biblia nos dice también en Hebreos 11:6 que es imposible agradar a Dios si no tenemos fe, ¿cierto? Sin fe, dice, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que le busca a nosotros creamos primero en Él y también, ¿cierto?, creamos que Él recompensa a quienes tienen fe. Es decir, que aparte de todo lo que el Señor nos ha dado, la Biblia nos ofrece una recompensa al creerle a Dios. Hemos aprendido que creer en Dios es diferente de creerle a Dios, porque aún los demonios, ¿verdad?, creen y tiemblan. Pero nosotros, ¿cierto?, se nos ha invitado a esta relación de pacto con Dios a través de la fe. La Biblia dice que el Señor cuenta nuestra fe como justicia. No nuestras buenas obras, ¿cierto? No la perfección, sino que Él cuenta nuestra fe como justicia, nos hace justos, ¿verdad?, a través de la fe y nos invita a esta relación con Él a través de la fe en Jesucristo. Y la verdad es que no podemos vivir la vida cristiana sin fe. Y en este tiempo a lo mejor de incertidumbre, en este tiempo de enfermedad, en este tiempo a lo mejor de problemas económicos, Dios nos invita a creerle, Dios nos invita a caminar cada día, en cada circunstancia de nuestra vida, decidiendo dar pasos de fe y decidiendo creer en Él, creer que Él es quien dice ser, creer, ¿cierto?, que su palabra es real, que lo que dice su palabra de lo que Dios es cierto y de lo que nosotros somos también, ¿verdad? Eso es fe. El Señor nos invita a creerle continuamente. Nosotros iniciamos este viaje de fe, este viaje con Cristo a través de una decisión de fe. Pero no tenemos que quedarnos ahí. Muchas veces nos quedamos ahí, ¿cierto? No, si yo creo en Dios, yo creí en Dios para salvación, pero después no le creo en el día a día. Después, ¿cierto?, frente a los retos, frente a las situaciones difíciles, a veces me desanimo y decido no creer y decido quedarme allí, en esa posición, ¿verdad? En esa posición que tal vez es más segura y es más cómoda. Pero el Señor nos invita a dar pasos fuera de nuestra zona de confort y nos invita a creerle a pesar de lo difícil que a veces pueda hacer eso. ¿Sabe? La Biblia muchas veces en los evangelios nos muestra cómo Jesús sanó a personas conforme a su fe, es decir, de acuerdo a la fe que manifestaban las personas. Jesús decidía actuar y muchas veces Jesús mismo les dijo, ¿cierto?, conforme a tu fe te será hecho, ¿cierto?, de acuerdo a tu fe, ¿cierto?, te es hecho este milagro. Y muchas veces también alabó la fe de muchas personas. Cuán grande es tu fe, le dijo a muchas personas, ¿cierto? Y luego Él realizó milagros. Aquí podemos ver un principio también. No es que Dios necesite nuestra fe para obrar. Él no necesita eso. Pero Él nos invita a ser parte de su plan, muchas veces a través de la fe. Y podemos a lo mejor pensar ahora en cosas que a lo mejor están pasando en nuestra vida. Y tal vez el Señor también quiere decirnos conforme a tu fe te será hecho. Y muchas veces, ¿cierto?, nosotros no tenemos esta fe, nosotros no estamos caminando, ¿cierto?, creyendo en las promesas de Dios, no estamos, ¿cierto?, tampoco alimentando nuestra fe. La semana pasada hablábamos de cómo alimentarla, porque la fe es un fruto del Espíritu.
Entonces tenemos que alimentarla a través de la comunión con el Señor, porque a medida que nosotros vamos avanzando y madurando nuestra relación con Cristo, también nuestra fe, ¿verdad?, va madurando. Es importante que nosotros podamos leer la palabra del Señor, porque dice que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Entonces es importante escudriñar la palabra de Dios para que nuestra fe también se pueda desarrollar. Y también es importante, ¿cierto?, pasar tiempos con el Señor, alimentarse de la fidelidad del Señor, confesar nuestra incredulidad. Vemos en la Biblia que también hay una historia donde un padre confiesa su incredulidad al Señor. El Señor le dice, ¿tú crees? Y él le dice, Señor, te confieso mi incredulidad, ayúdame en mi incredulidad. Y el Señor le ayuda, ¿verdad? El Señor le ayuda y le responde. Y Jesús le dijo a sus discípulos que tan solo si tuviéramos fe como un grano de mostaza que parece tan pequeño, pero que es tan importante ejercer la fe, como la ejercieron tantos hombres y mujeres. Nosotros podemos encontrar en la Biblia hombres y mujeres que ejercieron la fe y que vieron cosas de Dios increíbles, ¿cierto? Que pudieron experimentar ese poder incomparable del cual nos habla Efesios, que nos dice que hay un poder incomparable a favor de los que creen. Tú y yo podemos vivir esa vida fascinante en Cristo si realmente podemos creer. No es fácil, es un reto diario y muchas veces vamos a tener crisis de fe, muchas veces nos vamos a desanimar, sobre todo frente a las dificultades, o sobre todo cuando oramos mucho tiempo y hay cosas que no vemos, ¿verdad? Que hemos sentido que el Señor sí nos dijo que sí están dentro de sus promesas y sin embargo no las vemos aparecer. Pero el Señor nos invita a seguir levantando en alto el escudo de la fe. Efesios nos habla también de que nosotros tenemos una armadura y parte de esa armadura es el escudo y que la fe es el escudo y que nosotros a través, ¿cierto?, de este escudo, a través de la fe, podemos apagar todos los dardos del maligno, dice, del enemigo. Satanás constantemente nos está lanzando dardos de inseguridad, dudas, dardos, ¿verdad?, donde nos preguntan, ¿dónde está tu Dios? Dardos de problemas, dardos, ¿cierto?, que quieren afectarnos y dañarnos en nuestra mente. Pero nosotros, si levantamos en alto el escudo de la fe, podemos apagar todos los dardos del enemigo. Eso es lo que nos dice la palabra. Y no es fácil, ¿verdad?, levantar en alto un escudo que Pablo se lo imaginaba como el escudo, ¿cierto?, que usaban en ese tiempo los romanos, que era un escudo grande que tapaba todo el cuerpo. Entonces no es fácil estar manteniéndolo constantemente. Y eso es lo que nos pide el Señor. Una fe constante, una fe continua, una fe para vivir, como dice el título de estos devocionales de esta semana. Necesitamos que cada día decidir creer, cada día decidir dar pasos de fe, cada día decir, estoy a lo mejor cansada con esto, pero hoy decido creer de nuevo en sus promesas, aferrarme a sus promesas. Y sabe, Dios no es mentiroso. La Biblia dice que Él recompensa a quienes tienen fe. La Biblia dice que conforme a nuestra fe será hecho. La Biblia dice, ¿verdad?, que esta fe nos es contada por justicia. Amén. Y el Señor también hizo una pregunta a sus discípulos. Dijo, cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Que el Señor nos halle, a ti y a mí, manteniendo la fe, levantando en alto el escudo, a pesar de las circunstancias difíciles. Que esa fe no muera, que esa fe no se extinga, que al contrario, sean los dardos del enemigo los que se extingan, pero nunca nuestra fe. Esa fe que a lo mejor va a ser probada, pero que es más valiosa que el oro. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que Él nos ayude a seguir creyendo, a seguir permaneciendo en Él, a seguir buscándole y desarrollando la fe, esta fe que es tan necesaria y que es indispensable para la vida cristiana. Bendiciones.